Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a revisar cómo están las finanzas del Estado y la proyección en materia de inversión para los próximos años. Nos acompaña esta noche la responsable de las finanzas en nuestro país, la licenciada Rocío Isabel Tábora Morales. ¿Qué tal está? Buenas noches. Encantada, un placer estar en su programa, que es muy visto, y estar con usted. Me encanta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gusto que nos acompañe, señora ministra. Duros estos primeros días revisando, o el hecho de haber estado ya acompañando en parte de la gestión a Wilfredo, ¿le sirvió de mucho en adaptarse a la función como titular de finanzas? Por supuesto. Acuérdese que yo vengo trabajando 4 años como viceministra de Finanzas, acompañando al ministro Cerrato. Tuvimos una tarea muy dura, logramos bajar el déficit fiscal de 7.9 a menos de 3, o sea, si uno ve una curva así de bajar el gasto, y eso significa mucho trabajo, mucho control, mucho orden. También logramos estabilizar la deuda. Hicimos una ley de responsabilidad fiscal para que esto no sea solo de un momento. Fíjese que pasamos el año político y logramos cumplir la meta del déficit y de las finanzas en orden, y aún pese a las dificultades que se dieron en el cierre de año, la evaluación de riesgo país es favorable para los inversionistas. Entonces, todo eso fue una escuela, una curva de aprendizaje. Pero obviamente yo trabajaba en una de las partes de la Secretaría que tiene que ver con la inversión, con los fondos externos, con el crédito público, pero ahora es, como me dijo el señor presidente, son las finanzas públicas totales, ¿verdad? Entonces, tomar toda la parte presupuestaria y todos los temas de política fiscal. Entonces, estamos en ese proceso, pero muy contenta, muy satisfecha de la oportunidad que el señor presidente me da de servir al pueblo hondureño, y creo que vamos a hacer una buena gestión. ¿Por qué nunca coinciden los números si revisamos las cifras que maneja el Estado y comparamos lo que algunos sectores, por ejemplo el FOSDE, maneja? ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque nos dan una cantidad ustedes y revisamos con ellas otras realidades. Bueno, la realidad es una y los números son los mismos. Los datos que nosotros publicamos, los datos que el Banco Central publica dentro del programa económico, los datos nuestros que están publicados en la página de la Secretaría de Finanzas coinciden con los datos que son refrendados por Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional y por diferentes instancias que son altamente especializadas en el seguimiento. Con estos organismos, en algunos puntos a veces coincidimos, en otros no, pero claro, ellos muchas veces su misión es tratar de llevar otros temas a la agenda pública, y a veces tienen otras lecturas. Con algunos de ellos hemos conversado, o otros propósitos, pero yo lo que puedo dar fe que los números que nosotros manejamos y publicamos son refrendados por los organismos internacionales más altamente especializados. Me dice que a pesar del año político que vivimos en el 2017 se cumplieron las metas, que el control del gasto se mantuvo en los términos que se fijaron en el presupuesto 2017. Sin embargo, esta crisis postelectoral, ¿qué afectación le generó o le va a provocar al crecimiento económico proyectado, digamos, en el primer semestre de este 2018? Pues mire, nosotros monitoreamos mucho en diciembre. En diciembre, en el pico de la crisis, se cayó un poquito la recaudación. Pero las últimas semanas la gente salió a celebrar, a dar gracias que estaba vivo, a dar las celebraciones. Somos una sociedad muy festiva, entonces los ingresos
de diciembre que se reflejan en enero, ingresaron como estaba esperado. Ahora bien, las evaluaciones de riesgo país, ya en la semana de crisis, todos los inversionistas, hay unos indicadores que se sacan, ¿verdad? Que los inversionistas miran y que sacan las evaluadoras, dijeron que el país estaba en riesgo. Sin embargo, ya cuando el presidente Juan Orlando Hernández es declarado presidente de la República por el tribunal y en la medida que se va saliendo y volviendo a estabilizarse, pues otra vez las evaluadoras de riesgo mantienen que el país esté en condiciones buenas para invertir. No obstante, advierten, ¿verdad?, de no devolverse a una situación de inestabilidad, de tomas, de que no se pueda trabajar, que la gente no pueda salir a trabajar porque hay tomas, que haya inseguridad, pues eso definitivamente en determinado momento va a afectar. Yo personalmente creo que vamos a lograr un consenso en torno al país. Creo que no es un tema, no debería un tema de agendas ideológicas. Aquí el ser humano, tenemos niveles de pobreza altos todavía, tenemos que generar empleo, tenemos que hacer reformas políticas, hay una cantidad de cosas que hacer. Fíjense que el otro día yo estaba con los muchachos del servicio social, me tocó que entrar a apoyar una negociación y que por cierto les estamos mejorando dentro de nuestras posibilidades las condiciones a los chicos y a las chicas que están en el servicio médico y en el internado, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que hablan, y a veces eran chicos que estaban tal vez marchando o en oposición, pero en la medida que hablábamos, teníamos tanto en común, ¿verdad?, que era impresionante. Ahí estaba también el doctor, que se me ve el nombre, que es Castro Bobadilla. Castro Bobadilla, que estaba ahí con nosotros, acompañándonos, y tuvimos un diálogo tan profundo, ¿verdad? Les digo, ustedes son la generación que les toca empujar la reforma del sector salud. Había tantos elementos en común y así en la medida que uno va conversando, yo creo que hay más en común que diferencias. Y si uno tiene el corazón y el espíritu y la voluntad de sentarse con el otro y sabiendo que el otro no es un enemigo, que puede pensar distinto, pero que tenemos tantas cosas en común, y yo confío que eso es lo que predomina en el corazón y en la mente de todos los hondureños y hondureñas, y que por eso pues vamos a salir adelante. Y en ese sentido, en la medida que tengamos toda esta estabilidad, pues también la economía va a marchar mejor, vamos a poder trabajar mejor. Hay muchos inversionistas esperando venir al país, los mismos inversionistas nacionales que han tenido temor. En la medida que nos entendamos, el país va a ir mejor. No se han cancelado inversiones, no han llegado a sus despachos notificaciones al respecto. No, si nos quedamos estancados, esperando sentar a las partes en conflicto a negociar, ¿esto nos puede atrasar este desarrollo económico proyectado para el 2018? No, mire, nosotros no tenemos nada detenido. Las misiones que estaban pendientes de inversionistas y de la cooperación ya se están programando casi todas para febrero. Yo creo que hay mucha expectativa también afuera de que vamos a salir adelante. ¿No hay riesgos que las firmas evaluadoras vengan y revisen post-elección lo que pasó, sobre todo los conflictos? Ya evaluaron, o sea, finales de diciembre, inicio de enero. Hace 2 semanas que... ¿Qué dice Standard & Poor's y Moody's, por ejemplo, que son las que se nos volvieron comunes a nosotros los hondureños? Bueno, viene otra evaluación, ¿verdad? Pero hay algunos indicadores comparativos de los países que son indicadores de los riesgos, de cómo se valora la colocación de bonos, y la última fue hace un par de semanas. Es un indicador que saca JP Morgan, y entonces en esa la evaluación era muy favorable para Honduras. Entonces
De momento todo depende, pero no depende de lo que ellos digan, depende de lo que nosotros querramos aquí en Honduras hacer de nuestro país. Y dependiendo de lo que quiere Honduras en el marco de estas negociaciones y las aproximaciones que se tienen, caso del financiamiento del presupuesto, ¿qué es lo más conveniente? ¿Buscar el endeudamiento local o ir al endeudamiento externo, considerando las variables que se manejan por las tasas de interés? Bueno, el presupuesto 2018 aprobado por el Congreso nos autoriza un margen de financiamiento donde de momento nosotros, que es menor que hace años, acuérdense que no es lo mismo financiar, ¿verdad? Casi 8 puntos del Producto Interno Bruto que 3 o menos de 3, ¿verdad? Cada punto del Producto Interno Bruto está como en 5.750 millones. Entonces no es lo mismo salir al mercado por una cantidad mayor que salir por unos 15.000, 18.000 millones, que esperamos no tener que usarlos todos. Pero de momento la política es más el endeudamiento interno, porque también hay liquidez en el sistema financiero. Por cierto, tenemos conversaciones muy interesantes para que ellos puedan invertir más en los programas de gobierno, como los programas de vivienda, por ejemplo, y en los programas del agro para poder generar un shock de inversión que el país necesita. Hay un diálogo ahí interesante que se ha dado en este sentido. Pero igual puede ser que también hay fondos externos que también pueden ser de menos costo, o sea, todo depende de cómo el mercado de valores vaya evolucionando, ¿verdad? Pero de momento no estamos previendo ir a una colocación, no le estoy diciendo que no lo vayamos a hacer, pero de momento preferimos la colocación interna. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria en los despachos de finanzas, Rocío Isabel Tábora. Al retorno, sin rodeos, ¿cómo va a manejar las transferencias al Congreso Nacional para evitar los cuestionamientos por el manejo del fondo departamental? ¿Se abusó? Ya tenemos la respuesta. Sigue con nosotros la secretaria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora. Usted es la persona que maneja la plata, la que cuida los recursos del país. ¿Cómo va a manejar esto del fondo departamental? Eso porque al final usted es la responsable de lo que entra y sale. Así es, yo tengo una responsabilidad y el presidente Hernández me ha dado el mandato de cuidar cada lempira como si fueran sagrados, y también de profundizar mecanismos de transparencia y de garantizar que los recursos impacten en la vida de las personas. Y en tal sentido, el día de hoy, mi primera circular interna que firmé fue darle instrucciones tanto a Tesorería, a la Dirección General de Presupuesto, a la de Inversión Pública, a la de Transparencia, a toda la gerencia administrativa, de dar instrucciones, obviamente con las indicaciones del presidente Juan Orlando Hernández, de no tramitar ninguna solicitud, ningún desembolso del fondo departamental, mientras no se termine de regular el uso, procedimientos, mecanismos de desembolso, mecanismos de liquidación, de rendición de cuentas y mecanismos para saber el impacto que tiene esos recursos del fondo departamental en la vida de las personas. Es decir, esa es mi primera circular, la puede ver en la página de CEFIN y en la cuenta de Twitter de CEFIN también puede ver usted esa circular. Se ha venido trabajando, no quiere decir que antes no había ningún control, sí habían mecanismos de liquidación, pero obviamente eso lo estamos fortaleciendo de una manera bastante rigurosa, diría. A mí en la oficina saben que me gusta mucho el orden y que las cosas se hagan bien, que se hagan de manera correcta,
Y entonces estamos trabajando, tal como el decreto dice, ¿verdad?, en establecer esos reglamentos, revisar los reglamentos y mecanismos muy claros para el uso de esos recursos. ¿Qué acompañamiento espera de la Cámara Legislativa para volver transparente y que no esté el cuestionamiento que ha surgido por esa disposición que se incluyó en el presupuesto de la República y que manda a un actuar del Tribunal Superior de Cuentas que como tal el que administra fondos del Estado, sea cual fuese el fin en un fin social, debe rendir cuentas y decir en qué lo gastó? No, yo confío que sí, que va a haber toda la colaboración de los diputados. Al final es su propio prestigio también, además es su relación con su comunidad, con la gente que les dio el voto. Entonces debería de existir pues un mecanismo muy fuerte de comunicación y de decisión con las comunidades de en qué usar esos recursos. Entonces yo creo que sí, creo que hay un ambiente bueno, ¿verdad?, para que en diferentes niveles todos los temas de transparencia mejoren en el país. ¿Se ha dado tiempo para que se tenga todo en orden y así comenzar a dar estos flujos financieros que forzosamente en un momento tendrán que llegar? No, claro, la idea es que las obras se hagan en la comunidad y que el dinero se utilice para lo que se solicita y que la rendición de cuentas sea y el monitoreo también, porque estaríamos... bueno, también el tribunal tiene funciones para reglamentar la fiscalización de esos recursos. Nosotros es la reglamentación desde el momento que los diputados hacen sus solicitudes, que deberían de ir muy bien sustentadas, ¿verdad?, en la parte contable también y en la parte de los procedimientos. Entonces está trabajando en buscar unas reglas muy claras y mecanismos muy precisos para el uso y para la rendición de cuentas y para monitorear que si se pidió para una escuela, la escuela exista y que la escuela esté bien, que esté con las condiciones para lo que se aprobó, para poner un ejemplo. Entonces yo creo que ellos van a, de hecho hemos tenido diálogos con ellos, con la nueva junta directiva y yo creo que esto va a funcionar muy bien. ¿Por qué somos tan desordenados los hondureños? Usted que está en un área muy compleja y técnica a la vez, para recordar, hasta hace unos años atrás no sabíamos cuántos maestros eran. Se tuvo que hacer un censo para establecer qué número de empleados eran los que cobraban en educación. Y si vamos revisando históricamente, encontramos desfases en muchos ministerios, direcciones, presidencias, ejecutivas, etcétera. Sí, en la administración pública hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que eso ha sido de los logros que hemos tenido también, ese censo que se hizo en todas las secretarías de Estado. Hoy sabemos cuántos son los empleados del Estado. No, pero no solo eso, sino que en el censo está la foto, la tarjeta de identidad, está la cuenta, digamos, con la que se le va a pagar, porque ese es el otro tema, ¿verdad?, de que queremos que si alguien contrata, haya con qué pagarlo, y no después que vienen que mire, que me faltó dinero. Es lo mismo, mire, que yo sé que causó, y es una disposición que ha estado siempre, ¿verdad?, de que quien quiera despedir personas no puede hacerlo así nomás porque le da la gana, ¿verdad? Tiene que saber que en su presupuesto tiene el dinero para pagar el pasivo, las prestaciones. No puede ser que hoy por hoy, ¿verdad?, o como se hacía antes, que venían, barrían y después ¿quién les pagaba las prestaciones? Todavía estamos honrando, imagínense, prestaciones de tiempos pasados de la Secretaría de Salud, ¿verdad?, porque son derechos de la gente. Pues si usted trabajó 40 años, 30 años y fue despedido por alguien y solo no hay dinero, le dicen no hay dinero, entonces no se le paga, no puede ser, ¿verdad? Entonces hay que ordenar. Yo creo que esto es un tema de una cultura de orden, de saber que el dinero es público y que el dinero es para el servicio de la gente.
pero también yo creo que hay muchísimo trabajo. Mire, con el tema de medicamentos que se lograron bajar los costos, transparentarlos, pero tenemos dificultad todavía de distribuirlos. A mí me da no sé qué, porque cuando yo miro los inventarios, ¿verdad? Y miro las cuentas de qué es lo que hemos comprado, y miro una noticia que le dicen a la gente que no hay. Y yo miro el inventario porque hay un seguimiento en línea de lo que hay en las bodegas. Y hay. Entonces, como no puede ser que un niño, por ejemplo, con cáncer, que tiene un dolor terrible, le digan que no hay un medicamento, estando el medicamento. ¿Y quién falla en este apoyo que debe ser complementario a nivel de todo el aparato estatal? Porque si existe y no lo entregan, muchas veces ha pasado que se vence, hasta lo botan o lo queman. Claro, es un problema. Para mí la Secretaría de Salud pues requiere una reforma integral organizativa. Fíjese que no es un tema de que ocupen más dinero, es un tema de cómo se organizan, es un tema de que todos los médicos, las enfermeras, los técnicos de salud, los chicos que hacen el servicio voluntario, que bueno, están estudiando pero cumplen un papel muy importante en el sistema de salud, que todos, el fin común sea la persona que está allí. ¿O son conflictos políticos? Sí, por eso, es un tema de gobernabilidad dentro del sistema, ¿verdad? De que cada sindicato tiene su propia me cae mal y no lo hago. O no lo haga. Imagínese que han habido casos, la mortalidad infantil de los recién nacidos es alta. Y cuando empezamos estamos en coordinación viendo qué faltaba, si era un tema de mejoramiento físico, y se empezó a trabajar, pero hay uno de los hospitales de San Pedro Sula y un hospital del sur redujeron la mortalidad de los recién nacidos, porque muchos se morían porque había suciedad, porque estaban cerca, habían bacterias, se contaminaban y se morían. O sea, eso es un tema de cómo uno se organiza como sociedad, cómo se organiza. Yo trabajo y si, no sé, yo siento que es un tema los especialistas llaman de cohesión social, pero de organización. Yo no digo que todos los recursos los tengan en un hospital, lo mismo en una escuela. Yo les decía, por ejemplo, para este año tenemos 700 millones de lempiras para mejora y construcción de escuelas. Y yo sé que no es suficiente, ¿verdad? Pero dice el presidente, bueno, pero entonces vamos, llamemos a los alcaldes, vamos uno a uno. Yo pongo una escuela, ustedes ponen una, el sector privado pone otra. Y entre todos, o las hacemos de otra manera, ¿verdad? En vez de contratar unos ingenieros que las vayan a hacer, pongámonos de acuerdo con la organización comunal y la construimos entre todos. Entonces, es un tema de cómo trabajamos juntos. Y en el marco de esas revisiones frecuentes que ha tenido en los últimos años, primero como subsecretaria y ahora como secretaria en el despacho de finanzas, ¿cuál es la dependencia que más quebrantos de cabeza les ha dado y que esperan corregir? Salud. Por eso le empecé a hablar de la Secretaría de Salud. Yo siento que ahí es donde más dificultades hemos tenido. Mire, nosotros llegamos y bueno, yo es el mandato todavía que mantengo, pues es de mantener el orden en las finanzas públicas. Y la que más drena. El buen uso de las finanzas públicas, la estabilidad en la política fiscal. Y entonces ha significado un trabajo con cada una de las instituciones. Ha sido controlar la deuda, no es fácil también. Entonces ha sido un trabajo y yo siento, pero a mí si me preguntan en lo personal, salud es como la más, ha sido como con la que ha sido más difícil trabajar. ¿Y es la que más le drena recursos al Estado o la que más disparidad en la inversión proyectada le genera, o hay otras? No, es decir, en términos sociales, ningún ministro de finanzas casi de ningún país, o a lo mejor de Finlandia o esos países que son súper desarrollados, le va a decir que los financiamientos son totales y suficientes. Ni en Estados Unidos, siempre hay brechas en educación y en salud. Y sin duda,
necesitamos más recursos para salud, más recursos para educación. Pero si yo lo pongo en un contexto, no es que tengan una carencia, o si se lo pongo en una balanza, el tema más importante es el de la organización y la capacidad de administración del recurso que la falta del mismo recurso, aunque siempre va a hacer falta dinero en salud, educación, en los temas de agua. Somos un país todavía con una deuda social grande que cumplir. ¿Qué controles va a establecer para que no le metan los famosos goles de los que habló en su momento el presidente Lobo? Y le consulto eso porque los políticos son dados a ver la forma como acomodan sus activistas políticos, y allá los ponen por contrato porque no hay nombramientos, y al final la austeridad de la que tanto se habla se termina yendo. Pues mire, aquí hay tareas que le corresponden a la Secretaría de Finanzas y hay otras pues que están en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, hay una Dirección de Servicio Civil también, pero así como hicimos este censo de empleados públicos, donde hay un control de que la persona existe, que no se le está pagando a alguien que ya murió, ¿verdad? O a alguien que no existe. Paraca. Sí, entonces eso, hay un control de eso. Entonces, ese mismo tipo de herramientas pues sirven para eso. Luego hay diferentes equipos de trabajo, hay analistas de presupuesto que trabajan con cada institución, les saben. Mire, los analistas de presupuesto nuestros son tan acuciosos que les saben realmente, ¿verdad?, en qué están usando el recurso. Cuando ven una situación que les parece que no es la mejor, pues acuden al viceministro en línea, pues, para tratar de resolver. Entonces tenemos varios mecanismos y vamos a ver ahora que el presidente nos ha encomendado garantizar pues que los recursos beneficien especialmente a los más pobres, cuidar mucho el gasto o la inversión que tiene que ver con los más pobres. Entonces pues estamos trabajando en otros mecanismos, así como hoy empecé con el reglamento para los fondos del fondo departamental que usan los diputados. También estamos estableciendo otros controles muy fuertes también para los recursos que son para comunidades a través de los fideicomisos, y también ojalá con la AMON pues logramos hacer un buen pacto de un buen y mejor uso de las transferencias municipales. No es que no la hayan usado bien, sino que había que ser un poco más estratégicos. Y, por ejemplo, si en una comunidad falta un relleno sanitario, que podamos pues combinar esfuerzos, ¿verdad? Tú pones una cosa, yo pongo otra, el sector privado otra, y es lo que le digo, pues este es un tema de trabajar juntos, ¿verdad? Y el presupuesto nacional de la República es una herramienta para trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores para resolver los principales problemas del país. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en los despachos de finanzas, Rocío Tábora. Al retorno, sin casaca nos va a responder, se aprobó ya el ejercicio fiscal 2018. ¿Qué pasará si finalmente se deja sin valor o se quite el 1.5%, tan polémico con el sector privado? ¿De dónde va a salir ese financiamiento? ¿Qué áreas se van a tocar? En breve la respuesta. Sigue con nosotros la secretaria de Finanzas, que es psicóloga. Así es. Va a tener que aplicar mucho esos conocimientos, tratando de calmar a muchos que a veces llegan molestos porque quieren pisto de inmediato, quieren plata, pero hay que racionalizar el gasto, por lo menos eso es lo que nos han dicho.
Sí, claro que sí. Sí, estudié psicología y tengo un máster en ciencias sociales en Chile también. Estudié teoría política y trabajé más de 13 años en la cooperación internacional y después fui viceministra de la presidencia de la administración del presidente Maduro. Volví a la cooperación internacional, luego volví a ser asesora de gobierno y después entré a la campaña del presidente Juan Orlando Hernández y bueno, trabajé con él en su plan de gobierno y con mucha honra aquí estoy siendo parte de su equipo. Yo a él lo respeto y le tengo un cariño muy grande y una gran admiración. Usted que ha sido consultora y que ha estado en procesos de investigación con organismos internacionales, ¿qué concepto tienen del combate a la corrupción? ¿Por qué ese ha sido uno de los problemas históricos? Porque incluso aquí se dice, si vamos a hacer una obra, en algunas ocasiones, si no hay coima, si no hay mordida, no se ejecuta. ¿Cuál es la visión de ellos? Mire, el tema de la corrupción, para empezar, es un tema de todos los países, pero no es un problema solo de Honduras. Afortunadamente hay como una gran ola, un momento de cambio en el mundo, de gran combate a la corrupción. Usted está viendo las situaciones que se han puesto en evidencia en diferentes partes. Y bueno, ahí hay diferentes lecturas, desde el tema de las debilidades institucionales, desde los temas éticos, desde los temas de las ambiciones, de los temas de el tema de una sociedad de consumo que ha llegado como a valorar que tener y acumular, ¿verdad? Hay gente que tiene tanto dinero que yo creo que no tendría que vivir, a ver, como 4,000 vidas para gastar lo que tienen y ni sus familias, ¿verdad? Hay mucha desigualdad, pero ha habido una lógica del consumo que también ha estado detrás, empujando a la gente a decidir. La ética es como una línea, ¿verdad? Cada día uno la tiene que cuidar, ¿verdad? Cada día de tomar una decisión correcta y no cruzar la línea hacia una decisión incorrecta. Entonces hay temas éticos, de principios, obviamente hay también temas de controles, ¿verdad? Pero también hay estudios que a veces entre más controles hay, peor es. Ponen controles y se generan otras cosas para superar los controles. Y hay temas de impunidad. Yo creo que ese es un punto importante, que si la corrupción, igual que cualquier otro delito, ¿verdad? De violencia, de violencia intrafamiliar, de violencia de homicidios, de robo, de cualquier otra cosa, si no se castiga, entonces el que está dice, bueno, entonces aquí no da igual, y entonces la sociedad. Entonces como que el tema de la corrupción tiene muchas variables, pero yo creo que mucho está en los principios, en la ética de las personas y ese tema de las ambiciones, ¿verdad? Que de la gente que se desespera por tener estilos de vida que nunca ha tenido y que no, pues, se ambicionan, y entonces la gente se pierde, como que hay un momento donde la gente pierde la perspectiva y da esos pasos en esas situaciones tan terribles que terminan destruyendo su propia vida, en la vida de sus familias y de todas sus generaciones. ¿Han medido el impacto de inversión por cada lempira? ¿Cuánto es el aprovechamiento que se saca real en el país? En cuanto a la inversión en términos generales, un lempira, ¿cuánto es el aprovechamiento que se saca para tener una proyección de qué tanto hemos avanzado en el combate a la corrupción? Que no se quede en bolsillos particulares ese recurso que sale para mejorar un área puntual. Pues un estudio general, específico sobre eso no hay, pero hoy día, por ejemplo, a la hora de diseñar un proyecto carretero,
¿verdad? Y eso la Dirección nuestra de Inversión Pública, por ejemplo, lo tiene, los bancos también lo tienen a la hora de aprobar los desembolsos. Hay cálculos exactos de lo que cuesta o no cuesta un kilómetro, ¿verdad? O de lo que cuesta o no cuesta un bacheo. Entonces, para poner el ejemplo, si un kilómetro cuesta X cantidad, a la hora de llevar el estudio de factibilidad no me puede llegar a decir que cuesta 3 veces más. Si nosotros tenemos equipos checando todo eso, si llega algo que no cuadra con lo que nuestros técnicos, se devuelve hasta que esté el presupuesto que se requiere. Entonces, no hay un estudio global, pero por lo menos en la Secretaría de Finanzas, en la Dirección de Inversión Pública, sí hay controles de costos unitarios de algunas obras, ¿verdad?, de lo que cuesta una escuela, y entonces para llevar los controles de la inversión que realmente, y también hacemos monitoreos en campo de que realmente las obras se estén construyendo conforme a lo que se presupuestó. ¿Cómo está lo del 1.5%? El presidente dijo que eso se revisa. Sabía que me lo iba a preguntar. Bueno, mire, si a mí me pregunta ahorita como ministra de Finanzas, yo le digo, no, pues no me lo elimine porque me van a hacer falta entre 1.800, 2.300 millones en el presupuesto. Entonces yo tengo que ir a ver a dónde corto. No obstante, yo creo que es un tema que hay que dialogarlo, ¿verdad? No sé si qué mecanismo, habría que ser algún mecanismo de recorte para este año, pero como ministra de Finanzas, pues yo le diría no me conviene, ¿verdad? Pero sí entiendo en el diálogo que hemos tenido con los empresarios, entiendo su preocupación, pero fíjese que una de las preocupaciones mayores de ellos es la lentitud de las devoluciones fiscales de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, ellos dicen que son ahorita como 650 millones de lempiras. Entonces tenemos que ver cómo esos procesos tienen que ser más eficientes. Y si pasa que el gobierno decide no seguir cobrando este 1.5% que me dice, hay un impacto promedio de 2.000 millones de lempiras. Más o menos, sí. De un sitio deberá salir porque eso ya está proyectado. No, pues sí, entonces hay que ver a dónde se va a recortar. Cuando me hable de sacrificio, ¿a dónde ha visto no, o pues, ni siquiera se lo imagina ahora? No, sí, no, yo siempre me imagino dónde ya recortar. Está buscando variables. El ministro de Finanzas que no diga, que no sepa dónde. Yo creo que medidas de austeridad siempre tienen que haber. ¿Dónde encontrar esas variables, licenciada Tábora? Fíjese que yo le voy a decir una cosa, digamos, si uno tiene una situación de emergencia, nosotros siempre tenemos una partida para emergencia, pero a veces eso supera. Yo me acuerdo cuando entró el gorgojo, la plaga del gorgojo, y entonces había que buscar 400 millones de lempiras y empezamos pues a recortar en nuevas contrataciones, en gastos que sí de gasolina, en algunos estudios de preinversión que había que hacer, pero no alcanzaba el dinero. O sea, uno va buscando. Siempre, no hay una sola fuente. Es complejo. Uno se tiene que, si ese fuera el caso, habría que ir a pensar mucho, pero yo quisiera que no fuera así. Por ejemplo, ahora que tenemos una emergencia en el litoral Caribe, Omoa ha sido golpeado por la lluvia. Ya están trabajando. Ahí se va a esos recursos adicionales. O ya tiene una actividad propia a enfrentar por Usted me está INSEP. Diciendo, eso ya está previsto. INSEP y Copeco tiene que resolver. Inves H ya están trabajando en eso. No, eso no me refiero a eso, me refiero a algo como, pues si se quita el 1.5 y entonces vea de dónde saca 2.400. No, le decía por lo de la emergencia que se presenta. No, las emergencias nosotros siempre tenemos previsiones. Es parte de nuestro trabajo tener previsiones para las emergencias. Ya ahorita están los equipos atendiendo la situación de Omoa. Yo no sé si usted vio la foto, es una cosa impresionante y fíjese que es que el drenaje estaba lleno de basura y cuando pasó el río con aquella fuerza, entonces no pudo pasar el agua por debajo y se llevó la tierra. Entonces, de nuevo, son temas que sí es un desastre, ¿verdad? Pero no es tan natural,
porque estaba lleno de basura allí, ¿verdad? ¿Cómo llegó toda esa basura ahí que se llevó y dejó en comunicado? Entonces yo creo que con todos estos temas de corrupción, de desarrollo, todos tenemos un pedacito de trabajo que hacer. Quizá unos tenemos una responsabilidad más grande en algunos temas, pero todos tenemos algo que hacer, una tarea que hacer. En el caso del recurso que deberá encontrarse si pasa esto del 1.5%, ¿qué papel van a reclamar del Servicio de Administración de Rentas? Porque históricamente nos han hablado de incrementar los tributos y muchos se quejan que la base tributaria sigue siendo la misma y lo que ha pasado es que hemos incrementado porque se subieron los impuestos. No van a haber nuevos impuestos. Yo de hecho tengo que sentarme con doña Miriam a revisar bien las proyecciones, ¿verdad? Para ver si el impacto de las situaciones, si bien es cierto, no las vimos en diciembre, no las vimos en enero reflejado en las recaudaciones, pero tenemos que ver si cuando toque pago de impuestos sobre rentas o otros, hay que calcular bien, ¿verdad? Si vamos a tener alguna caída en las recaudaciones, que yo desearía que no. Entonces, si es así, entonces uno va ajustando el presupuesto. El presupuesto no es así una cosa totalmente rígida, en el sentido de que si los ingresos aumentan o los ingresos bajan, pues toca hacer los ajustes. Y si hubiera una negociación de ese tipo, pues que para mí tiene que ser todo, porque mire, es cierto que está el 1.5%, pero lo que se llama gasto tributario, o sea, exoneraciones, Honduras tiene un país con muchas exoneraciones. Si yo le comparo con Guatemala, que dice Guatemala no tiene una carga tributaria tan alta, no, o sea, no tiene tantos impuestos como Honduras, sí, pero no tiene tantas exoneraciones. Las exoneraciones en sí mismas no malas, al contrario. Aquí si no hubiéramos dado en cierta época un tipo de exoneraciones, no tuviéramos empresas que hoy por hoy son las grandes generadoras de empleo. Pero ya hay que revisar, ¿no? Sobre todo las nuevas exoneraciones tienen que ser a cambio pues de generación de empleo. Pero tenemos un buen diálogo, le voy a decir, con el sector privado, y yo estoy más que segura que vamos a encontrar salidas a las preocupaciones de ellos. Acuérdense que ellos son los que ponen el recurso, son los que generan el empleo sostenible en el país, ¿verdad? Las inversiones mayores son las del sector privado, así que estamos en un diálogo muy franco que lo vamos a mantener y yo estoy segura que vamos a encontrar soluciones. Está con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en los despachos de finanzas, Rocío Isabel Tábora. Una pausa y ya continuamos. Sigue con nosotros la licenciada Rocío Isabel Tábora, secretaria de Finanzas, es copaneca. Así es, soy de Santa Rosa de Copán, linda ciudad. Muchas dificultades en su vida, en su formación. Recordábamos lo de su hermano, es uno de los momentos más duros de su vida, señora ministra. Sí, nosotros somos una familia muy luchadora. Yo vengo de una familia de costureras, mi tía, mi mamá, mis tías abuelas, crecí entre máquinas de coser, telas, era de las Morales, y había una tienda también, yo ahí atendía la tienda, ayudaba a contar botones, les ayudaba a mi mamá, a mis tías. ¿Y le gusta a usted coser? ¿Le gusta la moda? Fíjese que me gustan los temas de moda, pero no sé surcir, pero no le mentiría que sé costurar. Pero crecí en ese mundo que era como casi mágico. Crecí entre madres muy luchadoras, ¿verdad? Que veníamos de una condición
de pobreza en algunos momentos, con muchas dificultades, pero yo nunca lo sentí, nosotros nunca lo sentimos, vivíamos con mucha dignidad, mucho cuidado, nos alimentaban, mucho amor, fui a una escuela pública, fui a centro de salud público, nací en un hospital público. Mi papá era un carpintero, después él se desarrolló muchísimo y acaba de cumplir 80 años, por cierto, don Rigoberto Taura. Y luego pues en la vida sí, no ha sido fácil mi vida, pero eso le da a uno muchas fortalezas. La muerte de Germán fue un momento, uno de los más duros de mi vida, perder a mi hermano, porque también a los 6 meses mi hermana murió, a mi hermana le dio un derrame, no aguantó mi hermana el sufrimiento, y al año mi mamá murió. Entonces fueron años seguidos, pero Dios a uno le da la fortaleza, ¿verdad? Tengo mi familia, he sido muy amada, amo, tengo mis hijos, mi pareja, mi compañero, y pues hemos salido adelante. ¿Y cómo fue esa migración, si podemos decir, o ese cambio de la psicología a los números, a las ciencias contables, a estar cuidando que no se gaste más de la cuenta para no entrar en un déficit? Claro, sí, yo, como le digo, una cosa que marcó mi vida, le voy a decir que yo temprano tuve que trabajar y estudiar. Entonces, cuando me vengo para Tegucigalpa, mi hermano Germán me consiguió una entrevista con Rodrigo Bon Arévalo, pero yo iba a buscar trabajo ¿cómo se llama?, de contadora, porque yo estudié comercio, o de recepcionista. Y ya no periodismo. No, yo también fui periodista sin ser periodista, ya ves, sí que... Entonces, pasé hablando con él, tuvimos una conversación como de 2 horas, y entonces él me dice de repente, ¿te interesaría trabajar en la radio? No, pues sí, yo andaba buscando trabajo, ¿verdad? Pero me dice, ¿te interesa tener un programa? Y entonces empiezo con un programa para jóvenes, que empezó en la noche, y después era un día martes, era de los foros de la radio en las mañanas. Ahí estuve 2 años, y después 1 año también en La Tribuna, tuve una página para jóvenes. Y ya después, creo que fue que me casé, nació mi primera hija, y después empecé a trabajar en otras cosas. Después salí a estudiar, y al regresar estuve trabajando un tiempo con Cáritas, y después entré a la Cooperación Internacional, que fue una gran escuela en materia de administración y gerencia de programas grandes. Pero luego en la administración Maduro, siendo viceministra de la presidencia, formo parte del equipo de negociación del acuerdo con el Fondo Monetario en ese momento ya, y empiezo a recibir pues todo el entrenamiento para jugar ese papel y apoyar a don Luis en los temas de gabinete económico y todo, y gabinete social, y ahí va, la vida lo va llevando y ¿La moldeó al final las finanzas? Me moldeó, y me gusta, le voy a decir, me gusta la macroeconomía, ¿verdad? Me gusta muchísimo, creo que y he encontrado, fíjese que a veces es difícil explicar, por ejemplo, el tema de la inflación, que está en los precios de las cosas que compramos. Pero la inflación puede bajar. En esa área macroeconómica, perdone, sí, señora ministra, siempre nos hablan, y es uno de los pensamientos que tiene allá la gente tierra adentro, que aquí nos dicen estamos bien macroeconómicamente, y si tenemos esas bondades, ¿por qué estos beneficios nunca se trasladan a aquel hombre de a pie, de aquel hombre necesitado que requiere de alimentos, de ayuda para vivir? Pero allá no se ve. Sí, entonces ahí yo le voy a decir 2 cosas, puedo decir muchas, pero uno, el tema de la inflación. Y la inflación usted lo ve en los precios de lo que uno compra o come, pero esa inflación es la combinación de un montón de variables, ¿verdad?,
que de política monetaria, de política fiscal, de un montón de cosas. Que si eso está mal, si esa cosa que se llama macroeconomía está mal, la inflación crece. Y esa es la peor medida para todos. Entonces, tener las finanzas en orden, eso no se trata de tener un acuerdo con el Fondo Monetario, es un tema necesario, es como en su casa. Digamos, si usted gasta más de lo que gana, o se endeuda más de lo que puede, o se endeuda mal en lugar de algo bueno, entonces al final va a generar un desorden. Entonces, tener la economía buena es un factor importante, pero no es suficiente, ¿verdad? Porque ahora lo que estamos es, y toma tiempo, pero es buscar crear riqueza para todos, un crecimiento económico en los sectores del agro, del turismo, de la construcción, que son los que más empleo generan y más pobreza reducen. Y eso es lo que hay que hacer, y en eso hemos estado trabajando. Ya el año pasado se logró empezar a subir eso, pero no es suficiente. Y lo otro es que los países requieren estabilidad. Cuando usted mira la línea de pobreza a lo largo del tiempo, es que es una cosa así, mire, parece como de un derrame cerebral. Y si usted compara las mismas gráficas en un país que se desarrolló, usted ve que hay estabilidad política y las medidas y el crecimiento es estable. En cambio aquí, cada crisis política, cada cambio de gobierno, se nos cae la economía. Entonces nunca logramos acumular. Entonces cada vez es como una empresa, si está en crisis cada vez, pues no va a poder llegar a ser una empresa. Si logramos esa estabilidad de la cual usted habla y que proyectan en base a los números que tiene el actual gobierno, ¿cuándo esos beneficios macroeconómicos van a traducirse en beneficio para esa colectividad pobre? Pues yo diría primero que parte de esos beneficios se han empezado a dar, quizá no para todos, en los programas de Conchamba, en los programas de Vida Mejor, en la compra de medicamentos, en varias cosas. El desempleo bajó 1 punto apenas, ¿verdad? Cuando lo ideal sería ¿cuánto para una economía como la hondureña, comparada con los niveles centroamericanos? Tenemos 6 puntos de desempleo, deberíamos de bajar los 6 o 3 por lo menos, ¿verdad? O sea, pero no al nivel de crecimiento que tenemos todavía. Necesitamos crecer más, pero crecer también en productos que encadenen más, ¿verdad? Está bien, bueno, el café es un producto democrático, la palma empieza a ser un poco más democrática, pero lo otro es que hay que agregarle valor a las cosas. Yo hablaba con las ¿cómo se llama? Las asociaciones de producción de caña, de sal, de Marañón, de otros tantos rubros, y eso, queremos agregar valor a lo que producimos, no solo venderlo. Y eso significa pues dar asistencia técnica, crédito, que es el programa que estamos empezando a impulsar con el presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, si Dios quiere y está la estabilidad que el país necesita y la gente trabaja bien y los programas funcionan bien, después de estos 4 años, la situación debería de ser mejor. No le voy a decir que los problemas van a desaparecer, yo no les voy a mentir en eso. Las sociedades que han logrado les toman 20, 30, 40 años llegar a condiciones más adecuadas, pero es un camino poco a poco y que requiere un gran trabajo de todas las partes. Licenciada Tábora, le agradezco. Bueno, a sus órdenes. Como persona que cuida el dinero del Estado, si le toca decir que no cuando vayan las peticiones, aunque venga del más alto nivel, ¿le va a decir que no? La gente va a buscar ya me conocen que digo que no. Cuando tengo que decir que no, digo que no. Y aunque me digan, le vamos a ir a... Vaya, digo que no. Además, tenemos todo el apoyo del presidente de la República para seguir teniendo las finanzas en orden. Entonces yo no tengo ningún problema en decir que no, cuando toca decir que no. Muchas gracias. Esta noche con nosotros al banquillo la secretaria de Estado en los despachos de Finanzas, Rocío Isabel Tábora.
por su sintonía. Muchas gracias.